Señores consocios y consocias, compañeros y amigos, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta tercera sesión de nuestro coloquio Astronomía, Astrofísica y con la venia de ustedes será en conmemoración de la expedición astronómica que se llamó Comisión Astronómica Mexicana, que fuera al Japón a realizar la observación del tránsito de Venus por el disco del Sol. Esta observación, que se realizó en el año de 1874, es conmemorada por nosotros en esta ocasión y tendrá su culminación el próximo 8 de diciembre, fecha exacta en que se realizó la observación en ese año. El día de hoy damos la bienvenida al embajador Hermilo López Basols, que me da muchísimo gusto que nos acompañe. Está también con nosotros la presidente de la Junta Directiva de nuestra correspondiente en el estado de Nuevo León, la doctora Alma Elisa Reyes. Nos acompaña asimismo desde Aguascalientes la doctora Berta Topete, nuestro vicepresidente, el maestro Virgilio Arias, a quien le damos la bienvenida, el presidente de la Academia de Ciencias de nuestra sociedad, José Alejandro Dosal, el secretario general adjunto, don Guillermo Heiser Quirós. Está desde Michoacán la licenciada Marta Camarena. A todos ustedes les damos la bienvenida y vamos a rogarle al señor doctor don Rodrigo Antonio Vega y Ortega, co-convocante de nuestro coloquio, que sea tan amable de conducirlo y de hacer los comentarios pertinentes. Muchas gracias a todos por su presencia. Adelante, maestro Vega, por favor. Hola, muy buenas tardes. Voy a presentar a nuestro primer expositor. Es el doctor Ángel Mireles. Es licenciado y doctor en Historia y maestro en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. Cuenta con estudios de la especialización en enseñanza del español de la UNAM. Es profesor de Filosofía de la Ciencia en la Universidad Pontificia y de Lengua Portuguesa tanto en la Universidad Pontificia y en la UNAM, y su exposición se intitula La ciencia mexicana ante el mundo, el proyecto de la Carta del Cielo 1878-1940. La manera en la que vamos a abordar la sesión es a partir de dos rondas de exposiciones y al final, si sobra tiempo, daré curso a algunas de las preguntas que puedan estar expuestas en el chat. Y le cedo la palabra al doctor Mireles. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación para participar en este coloquio y espero que sea de su interés mi exposición. Espero que se escuche de manera adecuada. Gracias. Voy a permitirme proyectar una pantalla para explicar un poco más esto. Bien. Vale la pena destacar algunos antecedentes de nuestro proyecto internacional de colaboración astronómica que fue denominado Carta del Cielo y que también es parte de un proyecto mucho más ambicioso que también abarcó otro llamado catálogo astrofotográfico. Para ver un poco los antecedentes y ver la situación en la que estaba inmersa la ciencia mexicana, no solo la astronomía por sí, sino todas las ciencias en general. Coloco aquí en esta primera ficha algunos datos que nos permiten situar la situación, de situar las condiciones científicas de México. Y bueno, allí como primer punto coloco la fundación del denominado Observatorio Astronómico Mexicano por parte del ingeniero geógrafo Francisco Díaz Covarrubias en 1857.
y recordando que pues estos esfuerzos eran encaminados a tratar de consolidar una ciencia que estaba en condiciones precarias, pero que existía una gran voluntad por parte de estos sabios, tanto Díaz Covarrubias y otros personajes que ya se habrán mencionado en sesiones anteriores y que se seguirán mencionando, como Francisco Jiménez, Agustín Barroso, el ingeniero Francisco Bulnes y algunos otros que yo mencionaré incluso en esta misma presentación. La misma Comisión Astronómica Mexicana de 74 años después va a hacer otro esfuerzo que podría verse como aislado, pero que va a dar continuidad a los trabajos de estos mismos sabios que en 57 intentaron consolidar este pequeño observatorio en la azotea del castillo de Chapultepec y que va a ser hasta 1878 que va a consolidarse con un apoyo mucho más robusto por parte del general Porfirio Díaz y de una situación política mucho más eh, positiva y favorable hacia el desarrollo científico. No es que no se haya tenido un apoyo anterior, pero las condiciones políticas, como bien sabemos en el siglo XIX, pues van a ser francamente inestables. Coloco como un otro hecho fundamental el viaje a la Europa en Comisión Astronómica de 1882 por parte del ingeniero, arquitecto y topógrafo Ángel Anguiano, que no se le ha dado quizá la relevancia que debiera tener en los estudios de historia de la astronomía, pero que sin duda la tiene por el simple hecho de ser el primer director del Observatorio Astronómico. Todo iría encaminado a que Díaz Covarrubias hubiera sido el primer director del observatorio y por causas políticas un poco no tanto científicas, Ángel Anguiano va a ser el fundador y lo va a hacer de una gran manera, sin lugar a duda. También es importante también destacar estas traducciones, las traducciones que van a emprender estos sabios, estos ingenieros, sobre todo ingenieros geógrafos, ante la clase política. Por ejemplo, Díaz Covarrubias, para el caso de la Comisión de 74, nos va a contar que él, por medio de Juan José Vaz, del diputado Juan José Vaz, va a hacer gestiones ante la figura del presidente Lerdo, Sebastián Lerdo, para facilitar todas las condiciones para que tenga condiciones favorables y emprender este proyecto de participación internacional del tránsito de Venus, y esto va a cambiar de manera muy relevante, dado que con el general Porfirio Díaz el apoyo a la ciencia va a ser mucho más intenso. La situación política va a ser distinta, va a ser diferente, va a ser mucho más benéfica en ese sentido. Y la traducción pues va a ser distinta por parte de estos sabios ante la clase gubernamental, la clase política y la opinión pública. Recordamos también que las funciones iniciales del observatorio eran muy diversas, no solo era observación astronómica per se, eh, contaba con un trabajo como auxiliar de las ciencias de la Tierra. Si revisamos los textos del ingeniero, arquitecto y topógrafo Ángel Anguiano, va a hacer mucha referencia a la utilidad del observatorio como una ciencia auxiliar de la cartografía, de la elaboración y confección de mapas, pero con esta gran interdependencia entre geodesia y astronomía para lograr mejores resultados en los mapas que necesitaba el gobierno para conocer, para administrar y para poner en marcha este proyecto de modernidad que va a arrancar de manera más intensa con el gobierno de Porfirio Díaz. Y bueno, también colocó el servicio de la hora como algo que va a ser de interés para los mexicanos. Y bueno, hasta esa época, pues es interesante ver que en las crónicas y en las historias que pues las actividades cotidianas se regían más por el funcionamiento de las campanas de las parroquias, el ascenso, la puesta del sol y, bueno, sobre todo instituciones que no van a tener ese peso científico, vamos a llamarlo de esa manera, y que a partir de la consolidación del observatorio, pues va a entrar como una de las principales funciones al inicio del proyecto del observatorio. También para situarnos un poco, creo que es importante tener en claro que había una parte de incomprensión de la ciencia sobre todo encaminado hacia un sector bien definido, que era sobre todo la oposición política, que era de manera sistemática opuesta no a la ciencia quizá por sí misma, sino a quienes la emprendían, a quienes tenían esa intención pues de hacer algo diferente por el país, de encaminarlo hacia la modernidad.
Y aquí coloco una fotografía al lado derecho del Archivo General de la Nación, que que ya nos han comentado algunos historiadores de esta ridiculización social. Y esta es una pulquería, un expendio de pulque que se llama Un viaje a Japón. Y bueno, tener como esa ridiculización de los proyectos sociales, de los proyectos científicos, pues poniéndole el nombre quizá a este expendio de pulque, quizá haciendo esta analogía de que si uno entra y quizá no vea Japón, pero puede salir mareado, puede salir con un efecto visual o qué sé yo. Y al lado izquierdo es una imagen de, si no mal recuerdo, es el periódico El Aguizote, donde se ridiculiza esta misma expedición de 74, en donde se burlan sobre todo de un funcionario del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, que es el ingeniero Blas Valcárcel. Y allí dice, ¿cómo andan los chinos según el ingeniero Blas? Y era una crítica muy, muy programada y dirigida hacia cada uno de los miembros del gabinete. Ahí dice, ¿cómo andan los chinos? Pues como que incluso hay una ridiculización más intensa donde dice que los chinos vuelan hacia el suelo y se caen bueno, vuelan hacia el suelo y se caen al cielo, algo así. Y allí, bueno, es la ridiculización. Ellos vuelan con rocas en vez de dado que son nuestras antípodas. Entonces hay una gran ridiculización en los medios y que se va a sostener incluso en la época del Porfiriato. Bueno, coloco aquí otras dos caricaturas que ridiculizan a la expedición, tanto el del costo, los 30,000 pesos iniciales, y de la supuesta falta de utilidad o la ausencia de utilidad de estos proyectos científicos. Esto es con el gobierno de Lerdo. Al lado izquierdo tenemos un globo de cómo los 30,000 pesos destinados a esto pues se van hacia el horizonte para no volver, y allí hay una caricaturización de todos los miembros o de varios de los miembros del gabinete del presidente Lerdo. Ahí destaca el ingeniero Valcárcel de nuevo, Cayetano Gómez Pérez al lado derecho y bueno, otros miembros del gabinete de Lerdo de Tejada. Y en la caricatura del lado derecho también otra ridiculización, como se dice coloquialmente, se carga hasta con el perico, se hace mofa de los instrumentos, de lo vetusto que eran. Ahí dice 1828, si no mal recuerdo. Para la expedición de 74, pues hay una ridiculización intensa en la prensa, sobre todo de oposición al régimen del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces, cuando hablamos de la observación definitiva del observatorio, va a existir esta dicotomía entre política y experticia. Y muchos historiadores se preguntan por qué no fue Díaz Covarrubias quien ocupó este puesto de director del observatorio y por qué fue Ángel Anguiano, que era ingeniero, arquitecto y topógrafo. Y algunas hipótesis iniciales versan sobre un mal desempeño de Díaz Covarrubias como ministro plenipotenciario y enviado extraordinario en Centroamérica, y que eso le bastó no estar cerca de los primeros destinos del observatorio ya como una institución robusta, una institución consolidada. Habrá quien diga también que al ser un miembro de la élite más elevada, pues a Porfirio Díaz, al general, no le convenía tener a alguien cerca, y menos de las condiciones intelectuales de Díaz Covarrubias, y por eso se designa a Ángel Anguiano, que va a ser también una figura muy importante, no por ello menos importante, pero quizá la personalidad de Anguiano sea un poco más benéfica para los proyectos del gobierno de Díaz. Sin embargo, la situación no va a cambiar, va a seguir existiendo un ataque hacia la implementación de planes científicos. Aquí yo recojo este pequeño párrafo donde el mismo Vicente Riva Palacio, como uno de los grandes funcionarios de la modernidad mexicana en el Porfiriato, pues es consciente de todos estos ataques. Y allí, por ejemplo, en las últimas líneas dicen, aquella enfermedad confundían al observatorio meteorológico con el astronómico. Él dice, la gente no tiene idea de para qué es un observatorio, ni cuáles son los diferentes tipos de observatorio que tienen. Y al final dice, decía que estando en el meteorológico observando el anillo de Saturno, uno de los personajes del gobierno preguntó en qué dedo tenía el anillo. Hay ataques muy, muy acres hacia la actividad científica. Si nosotros dirigimos una lectura hacia todos los principales ataques hacia Lerdo y hacia Porfirio Díaz,
pues van a argumentar sobre todo que lo que necesitaba un país como México era una modernidad con caminos, una modernidad con mejores casas, con mejores condiciones de vida, con planes sociales más robustos. Entonces a ellos no les va a interesar la ciencia per se. Vamos a encontrarnos que tras la mudanza a Tacubaya, pues va a haber un sinsabor muy grande por parte del ingeniero Ángel Anguiano y pues tienen que hacer todas estas obras con gran celeridad, construir los postes donde se van a colocar los instrumentos, los principales instrumentos, eh, los telescopios cenitales, el ecuatorial, el círculo meridiano, todos estos instrumentos que van a servir a la postre para los diferentes proyectos del observatorio, pero ya situado no en la cima, en el techo del castillo de Chapultepec, sino ya trasladado en lo que fuera en la casa del arzobispado en Tacubaya, muy, muy allende la Ciudad de México para la época. Para nosotros no es tan, pero en la época era prácticamente otra ciudad. Pero todo rindió frutos y gozó México la modernidad de un observatorio. Como bien dice mi tutora de tesis, de doctorado, era un observatorio robusto, un observatorio musculoso, que si lo comparamos con las condiciones que gozaban otros observatorios a nivel del mundo, pues no estaba mal. Eran pocas personas como en cualquier otro lugar, pero se contaba con lo mínimo indispensable para hacer ciencia de buen nivel en Tacubaya. Para que tengamos una idea de la duración del proyecto de la Carta del Cielo, coloco aquí los nombres de los principales, bueno, de los directores del observatorio que estuvieron en el proyecto, y el primero de ellos a la izquierda es el ingeniero Ángel Anguiano. Posteriormente, Anguiano va a dejar su lugar en el observatorio para hacerse cargo de trabajos de geodesia. Como ya les señalaba, para él va a ser importante el apoyo entre geodesia y astronomía para la confección de mapas, entre otras cosas, para una mejor cartografía y una mejor administración de la vida nacional. Después va a hacerse cargo el ingeniero Felipe Valle, posteriormente Valentín Gama, que van a sufrir este cambio de siglo hacia el siglo XX, van a continuar la labor de Anguiano en cuanto a los compromisos internacionales en el catálogo astrofotográfico, en la Carta del Cielo, y van a ser partícipes de una diversificación del trabajo del observatorio. Va a haber algunas estaciones de observación geomagnética, meteorológica, que se van a situar en lugares como el Contadero, en Coajimalpa, y posteriormente en Teoloyucan, en el Estado de México, y que van a ser estaciones que van a rendirle cuentas al Observatorio de Tacubaya. Entonces, esto va a implicar mayor personal, mayor presupuesto y una diversificación en el trabajo científico, no solamente astronómico. Al lado derecho, quizá el principal personaje de mediados de siglo en cuanto a la astronomía mexicana, el ingeniero Joaquín Gallo, y abajo el doctor Guillermo Haro Barraza, que es conocido, me imagino, de buena parte de ustedes por haber sido esposo de la literata Helena Poniatowska. Cuando hablamos de historia de la ciencia, nos dice Robert Merton, un sociólogo de la ciencia muy renombrado en finales del siglo XX, que siempre estamos como con esa tensión, con ese interés de tratar de saber quién fue el padre de cada cosa de la que hablamos, de los mejores inventos, de las mejores teorías, de invenciones, de descubrimientos, etcétera. Y en ese afán, muchas de las historias de la Carta del Cielo nos van a decir que el principal padre es este señor, David Gill, del Real Observatorio de Cabo de Buena Esperanza, cuando fotografía este gran cometa en 1882. Y esta fotografía va a dar inicio a la reflexión de cómo podemos plasmar en algo que no se mueve, en algo que va a quedar para la posteridad, un fenómeno astronómico de interés mundial. Y allí va a haber una evolución en las técnicas de la captura de estas imágenes en cuanto a la exposición. Antiguamente era si no mal recuerdo, era el colodión, que era la antigua técnica fotográfica. Después se va a descubrir que la gelatina va a tener otra sensibilidad, otra sensitividad, y el tiempo de exposición no necesariamente se va a secar tan rápido. Entonces, esto va a lograr mejores imágenes. Y allí es donde algunos personajes en Francia
van a tener esta idea o van a retomar la idea de Gilles y tratar de plasmarlo en un montón de placas, en un conjunto de placas que pudieran ser quizá divididas por las diferentes latitudes, longitudes de los observatorios, las diferentes observadores a nivel mundial, para hacer este gran rompecabezas que va a ser el catálogo astrofotográfico y la carta del cielo. Y el padre, digamos, en Francia va a ser este señor Ernest Mouchet, director del Observatorio de París, que ya va a poner esto sobre el papel, que ya va a designar personal específico para dirigir este proyecto, con la finalidad de que tenga, no solo va a ser un mapa del cielo per se, sino que nos va a ayudar a tener un gran conjunto de referencias para mejorar los mapas cartográficos de la superficie de la Tierra, de la corteza terrestre. De esa manera, en el año de 87 se va a iniciar esta gran actividad del catálogo astrofotográfico y la carta del cielo con el primer Congreso Internacional, donde van a ser invitados observatorios de varios lugares del mundo, sobre todo de los países considerados civilizados hasta el momento, que tienen la capacidad de hacer ciencia muy parecida a la de las grandes potencias de finales del siglo XIX. Coloco aquí una figura, un retrato del contraalmirante Mouchet y obviamente la bandera. La definición rápida de los proyectos dice aquí que la carta del cielo va a abarcar estrellas de magnitud hasta la 14 y el catálogo astrofotográfico hasta la magnitud 11. Es una medida que se utilizó hasta más o menos principios del siglo XX, mediados del siglo XX, en la cual la gran intensidad de la estrella o la referencia de la estrella principal va a ser el Sol. La magnitud del Sol va a ser 1 y conforme el número va siendo creciente, va a decrecer la magnitud o el brillo de la estrella. Y estas van a ser las consideraciones que deben tener o que debieron tener las placas para integrar estas estrellas, este elenco de estrellas. Se crea el siguiente año un comité permanente en 1888 que tendría como fin tratar de homogeneizar, uniformizar todos los trabajos de los diferentes observatorios a nivel mundial, con características específicas en cuanto a las placas, en cuanto a las tomas, al uso de las técnicas fotográficas, de los telescopios e incluso de las horas que serían tomadas las placas fotográficas. Coloco en la siguiente diapositiva cuáles fueron los principales o más bien los observatorios que van a participar en esta primera etapa. Algunos de ellos fueron sustituidos, está entre paréntesis, por ejemplo, el de Río de Janeiro, que también estaba en una situación un tanto especial, va a ser sustituido por un observatorio australiano. El de Santiago de Chile va a suceder lo mismo, hoy olvidé colocar el nombre, y también el de La Plata. Son los países que van a intentar situarse o sentarse a la mesa de las grandes potencias, pero que no van a tener los grandes recursos como esos países sí los tuvieron. Lo importante aquí, si nosotros buscamos y si vemos alguna ciudad estadounidense, algún observatorio estadounidense, no lo va a ver. También va a ser una etapa científica muy interesante en la cual los estadounidenses van a tratar de desplazar los intereses científicos. Van a tener un programa de investigación un tanto ajeno a la Carta del Cielo y al catálogo astrofotográfico. Ellos ya van dirigidos en esta época a la astronomía, a la astrofísica. Ya empieza a surgir este programa de investigación muy distinto a la de la Carta del Cielo, a la astronomía de posición, y ellos van a ser invitados, pero Pickering del Observatorio de Harvard se va a deslindar totalmente de esto. No van a participar y ellos ya tienen en mente un programa de investigación muy ajeno a este. Esta es la tabla donde se refleja cuál va a ser la porción del cielo que se va a asignar a cada uno de los observatorios participantes. Tenemos ahí desde Vaticano, Catania, Potsdam, Argelia, San Fernando, Tacubaya, etcétera. ¿Cuál va a ser la porción del cielo que ellos van a fotografiar de manera bastante precisa para ir consolidando este proyecto de colaboración internacional?
tenemos allí que las definiciones o los acuerdos van a ser el uso de placas de 16 centímetros, bastante pequeñitas, cuadrículas de 13 milímetros, equidistantes 5 milímetros, dice allí, y cuyas amplificaciones van a ser en heliograbado y en papel. Van a ser unas placas bastante grandes, e incluso que en México tenemos estas disponibles en la Biblioteca Nacional de México, en la sección del Fondo Universidad Nacional. Ahí están todas estas placas, existen estas placas. En el comité de 81 dice la referencia va a ser de tener de 3 a 6 estrellas de referencia por placa, para que pudiéramos situar cuáles son los puntos de referencia e ir completando el catálogo de todas estas estrellas. Coloco en esta imagen cuáles fueron o cómo eran estas placas. Del lado derecho tenemos un ejemplo para el de Catania y del lado izquierdo una amplificación de una de estas placas que se encuentra en el observatorio de Tonantzintla, que es parte del Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, allí en Puebla, en Tonantzintla, y es una amplificación bastante grande. Yo creo que ha de medir como 1 metro. Está en una pared de este observatorio como punto de referencia para indicar cómo se hacía este trabajo de situar las estrellas, de localizarlas, de tener estos centros, estos puntos de referencia e ir completando el catálogo y la carta. Abajo no se alcanza a ver, pero están ahí las designaciones o las acotaciones de las magnitudes de las estrellas que iban a incluir estos trabajos. Los trabajos de fotografía astronómica mexicana no eran algo nuevo. Desde la expedición de 1884 tenemos la crónica del ingeniero geógrafo Díaz Covarrubias y cómo él va dando cuenta de cómo los observadores mexicanos tuvieron esta gran habilidad de implementar estrategias y de crear aparatos para captar todo esto. En el caso del tránsito de Venus sobre el disco del Sol en 1874 en Japón, al lado izquierdo tenemos una de las tomas de los momentos del tránsito, ya cuando la gota negra o Venus está dentro del disco solar, como el ingeniero Barroso tuvo la habilidad de hacer esto. Y en la misma crónica se inserta el esquema que tenemos al lado derecho. Cómo se coloca un bastidor y un anillo de metal en el ocular del telescopio y se logra esta proyección para que la pudieran ver las personas. Fue una especie de espectáculo público en el cual estuvieron invitados funcionarios del gobierno japonés, algunos estudiantes de astronomía, gente que tenía que ver con navegación, y esto fue un espectáculo público al que los mexicanos dieron puerta abierta a las autoridades japonesas para que pudieran presenciar esto, no de manera directa, sino proyectado en este cartón, como señala en el segundo esquema. Y Díaz Covarrubias va a dar cuenta no solo de esto, sino de cómo en uno de los telescopios también se monta una especie de chasis fotográfico para lograr las tomas como la que tenemos en el lado izquierdo. Hay un relato que demuestra mucho esta creatividad, que lo recoge Luis Gonzaga León, que tiene cierta credibilidad. Covarrubias no lo dice en su crónica. Dice que cuando iban algunos observadores europeos a ver cómo se hacía el trabajo en los observatorios mexicanos en Japón, decían que eran astrónomos sin instrumentos. Dicen, que aquí tenemos astrónomos sin instrumentos. Y según Luis Gonzaga León, Díaz Covarrubias decía, pero ellos son instrumentos sin astrónomos, haciendo referencia a que la estrategia de observación era mucho más vital, mucho más importante en la captura de estos fenómenos astronómicos. Va a ser vital también para esta negociación con el gobierno para apoyar la construcción del observatorio, bueno, no la construcción, sino el ingreso a estos grandes proyectos de colaboración científica internacional, una fotografía, la fotografía que tomó el teniente Teodoro Quintana, que colaboraba con el observatorio de Tacubaya a principios de 87 y que fue presentada en este congreso astrofotográfico por este astrónomo de la Academia de Ciencias, Bouquet de Lagris, y que tenemos en uno de los anuarios del observatorio, que es esta foto de la luna, cuya claridad, cuya calidad
pues impactó a las personalidades, a los científicos de Francia en aquella época, y qué fue lo que orilló a que se invitara. Si nosotros vemos los iniciales, las listas iniciales de los observatorios que fueron invitados, no va a sobresalir Tacubaya, no va a estar presente Tacubaya. Va a ingresar, sí, Doctor, vamos a cortar aquí tu exposición para que perfecto, justo la reactivemos en esta foto tan interesante perfecto, con la segunda parte de la exposición. Y gracias. ahora voy a dar la palabra y presentar al segundo expositor. Es el doctor David Cienfuegos Salgado. Él va a presentar la exposición titulada Conmemoración de la llegada de la Comisión Astronómica Mexicana al Japón. Y bueno, voy a leer algunos datos curriculares. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, es maestro en Derecho por la UNAM y es doctor en Derecho también por la UNAM. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y tiene diferentes publicaciones en su ámbito profesional. Bueno, le cedo la palabra al doctor David Cienfuegos. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Les expreso una sentida de verdad disculpa por estas fallas de conexión al inicio. Afortunadamente, mi querido amigo Ángel Mireles entró al quite y agradezco antes que nada la invitación al maestro Hugo Castro para estar esta tarde con ustedes. Espero que no me juegue esta conexión y pueda terminar mi presentación. En primer lugar, apagué la cámara precisamente para tener mayor fluidez en los datos, pero bueno, en primer lugar debo mencionar que para hablar de esta expedición astronómica a Japón de la que ya se ha referido el maestro Mireles, debe señalarse que se encuentra también dentro del contexto característico de este periodo liberal donde la educación, la ilustración es una parte fundamental para entender lo que va a ser una sociedad más organizada, más instruida, y por supuesto hay siempre la presencia de personajes como un Guillermo Prieto que está buscando, por ejemplo, la fundación de academias de historia natural, de ciencias sociales, de ciencias políticas, que considera son fundamentales para el progreso del país. Adicionalmente, sabemos que durante el periodo del Segundo Imperio, también esta visión se va de alguna manera a ser presente en el país y va a dejar de alguna manera el listón alto ya para lo que va a suceder con el periodo de la República Restaurada, que es el periodo donde de alguna manera encontramos precisamente esta expedición. Como bien lo señaló el maestro Mireles, para diciembre de 1874 hay un evento económico que interesa a algunos, podríamos llamarle ya científicos mexicanos, que es el paso precisamente de Venus y que de acuerdo con las mediciones que se contaba, el lugar para hacer esta medición con exactitud, medir la distancia del Sol respecto de la Tierra y de Venus, pues va a ser en Japón. Y para ello, en principio, se hace un planteamiento en el cual este proyecto pues tiene en su contra la premura del tiempo. La premura del tiempo porque cuando al fin se decide hacer esta expedición que va a tener como punto vamos a llamarle central, la fecha 8 de diciembre de 1874, pues nos encontramos con que la mayoría de las gestiones que se hacen no tienen mucho éxito hasta que al final se logra el apoyo, que como ya se mencionó aquí, el apoyo de un dinero que se considera es un dinero que en aquel tiempo no era una inversión, era una dilapidación de los recursos públicos. En el caso particular, quizá cuestionable para una visión de nuestro tiempo, el que va a ser encargado de esta expedición va a ser el ingeniero Francisco Díaz Covarrubias, quien a la sazón en ese momento era ministro de Fomento, es decir, se va como ministro de Fomento a hacer esta expedición. La justificación la podemos encontrar en el hecho de que él era un aficionado al tema de la astronomía, tenía su propio observatorio, tenía material, sin embargo, este no va a ser suficiente, van a tener que solicitar el apoyo de otras instituciones para contar con un mental mínimo principal era el viaje. ¿Cómo trasladar? Estamos presentando a principios de septiembre de 1874 y que en aquel tiempo, pues obviamente no tenían las condiciones de transporte con las que se cuentan hoy. El viaje era de 4,000 leguas, cuesta
es de alguna manera bien vista por el presidente Lerdo de Tejada, Sebastián Lerdo de Tejada, y que al final del día va a permitir que se haga un equipo expedicionario integrado por el propio Díaz Covarrubias, por Francisco Jiménez como un segundo, Manuel Fernández Leal, que va a acudir como tipógrafo y calculador, el ingeniero Agustín Barroso como fotógrafo y calculador, y Francisco y cronista. La propuesta aceptada por el presidente Lerdo de Tejada, pues fue el inicio para la recolección de los fondos necesarios. En principio, la comisión dispuso de 50,000 pesos que fueron prestados en primer lugar, que fueron pedidos como préstamo para cubrir los gastos de los integrantes de esta expedición. Evidentemente no sería suficiente, pero bueno, con esta cantidad inició el proyecto. ¿Qué es lo que su observatorio personal, los instrumentos que tiene, las monturas, las estaciones astronómicas, y asimismo se va a solicitar, él era ministro de Fomento, se va a solicitar a través del Ministerio de Fomento el préstamo de otro telescopio cenital, de un teodolito y de un barómetro. A la Escuela de Ingenieros, que está en ese momento ya instalada, se le va a solicitar un telescopio simple y un cronómetro, y otro tipo de instrumentos como termómetros, higrómetros, sextantes, etcétera, que eran necesarios para la expedición. Como bien lo señaló el maestro Mireles, hubo muchos críticos a la expedición a tierras asiáticas por parte de esta comisión, sobre todo que la consideración, como bien se mencionó, acerca del concepto de ciencia y la inversión en la ciencia en aquel tiempo, no era algo que estuviera permeado dentro de la sociedad mexicana. Sobre todo, muy bien en el momento se destinaba a la educación de los niños desvalidos, se decía, entre algunos de los muchos críticos. El encargado de empacar todo esto, el astrónomo Francisco, se dio esa tarea a principios de septiembre, de forma tal que para el 19 de septiembre tenían ya previsto partir desde Veracruz en el buque Australian hacia Nueva York, pero hubo un inconveniente. Primero, Veracruz, el puerto de Veracruz estaba infestado por el vómito prieto, la fiebre amarilla, y por ello la expedición decidió partir antes. Partió el 18 de septiembre hacia Orizaba y de ahí a Nueva York. Efectivamente, partieron en la nave Caravelle hasta el 24 de septiembre, donde ya querían otro problemita. Los pasaportes otorgados por el cónsul mexicano le obligaban a abordar un buque con dirección a Filadelfia hasta el 30 de septiembre. Arribaron a Nueva York el 6 de octubre y de ahí tomaron el tren para ir a San Francisco, el tren intercontinental, que es el ferrocarril intercontinental que ya estaba en servicio, y de esta ciudad norteamericana abordaron un vapor para ir a Yokohama, después a Shanghái, con destino final a Pekín. Este era el itinerario original, llegar a Pekín. Sin embargo, tenía claro que si no se podía establecer en ese sitio, lo intentarían en Yedo, una población china, o bien regresarían a Yokohama, en Japón. El destino final, como bien lo sabemos, como es la conmemoración que vamos a hacer el 8 de diciembre próximo, fue Japón. Y justo en el momento en que se iniciaba el traslado precisamente de San Francisco hacia territorios asiáticos, Japón y China estaban en una disputa por la isla de Formosa. Ante estas posibles complicaciones que tuviera este conflicto internacional, pues Japón para la observación del fenómeno. Además, señaló que si optaban por ir hasta Pekín, hasta China, les tomaría por lo menos una semana más de viaje después de arribar a Japón, por lo cual la opción japonesa, la opción de quedarse en territorio japonés, la que al fin del día ganó. Sobre todo porque para llegar a Pekín tenía que presentarse el gobierno con las credenciales que llevaban, con las posibles dificultades de que no fueran aceptados en un primer momento. Covarrubias procedió a negociar a la llegada a territorio japonés el establecimiento de la comisión y ahí tuvo que también echar mano de los recursos económicos, tenía necesidad de contar con el financiamiento y en ninguna ciudad japonesa, curiosamente, estaba la carta circular el banquero mexicano había otorgado como respaldo del dinero que se resguardaba para ese viaje. No llevaban el dinero en efectivo, obviamente. Entonces las dificultades se hicieron presentes en cuanto arribaron a territorio japonés. Sin embargo, la otra parte fue el viaje. El viaje no fue nada cómodo.
los astrónomos no estaban acostumbrados, ¿verdad?, al balanceo del barco, y al final del día, pues bueno, causó estragos entre algunos de estos ingenieros y astrónomos de la expedición. Llegaron a Yokohama el 8 de noviembre de 1874. En su crónica, Díaz Covarrubias va a elaborar una crónica que se publica puntualmente en nuestro país y que también se publica en algunos otros periódicos del mundo. Nosotros conocemos el texto que fue impreso en 1876 con el nombre de Viaje de la Comisión Astronómica Mexicana al Japón para observar el tránsito del planeta Venus por el disco del Sol de 1874. Eso en la políglota de Covarrubias hace una mención de todo el trayecto, describe, por supuesto, su encuentro con estas ciudades japonesas, con la cima del Fukuyama y, por supuesto, los primeros encuentros con la cultura asiática. Se sería por Díaz Covarrubias localizar al superintendente y se trató de hacer entender, se señaló en inglés, español, francés, algunas palabras en alemán. Sin embargo, el idioma fue un inconveniente. Encontraron al intendente y pudieron hablar con él en inglés, quien les avisó que afortunadamente ya tenía conocimiento de la llegada de los mexicanos por el cónsul en San Francisco. Les advirtió que fuese fortuito, casual, pero al final muy, muy importante, que las expediciones francesa e inglesa ya habían llegado desde septiembre a tierra el equipo sin ningún problema, sobre todo porque era el documento que tenían que presentar en la aduana para poder ingresar. Lo más en Yokohama, a la luz de... Doctor, ¿lo escucha? La observación. Esta observación se iba a hacer en la Loma Noyama, que estaba cerca de un templo, Doctor, y que hasta la fecha hay algunos de la instalación de este instrumental mexicano. En la línea denomina de terreno, se decía en aquel momento por Covarrubias, pero 52. ¿Qué es lo que va a hacer posteriormente? Doctor Cienfuegos, ¿me escucha? Su nombre póstumo como mexicano de la expedición mexicana. También, aquí muy interesante, muy importante, solicitó la intervención del cónsul norteamericano, ya que México no contaba con los diplomáticos en ese país. Esto va a ser con posterioridad, derivado precisamente de esta expedición, que se van a establecer también relaciones diplomáticas. No tenía que empezar a hacer las primeras mediciones, digamos, los primeros experimentos, pues estaban encima. Exploraron dónde ubicarse, ya dijimos dónde se ubicaba, y encontraron diversos lugares. Al final, el lugar elegido, que ya mencioné, fue en una loma, fue el lugar donde se quedaron todos los instrumentos, se hicieron los trabajos, y algo que llamó la atención a Díaz Covarrubias en este ir y venir fue encontrarse con que la moneda mexicana tenía un prestigio todavía mayor que el del excursionista económico internacional, tenía mayor prestigio la moneda mexicana, y eso le llamó muchísimo la atención, pues tenía un valor intrínseco mayor que el peso, el dólar, pero no tenía el prestigio de este. Y que él consideró también importante, que mencionaba en Mireles, que consideró importante para hacer cambio de plata, algún dinero que llevaba era por artículos asiáticos, por artículos de la industria asiática. Eran los famosos encargos a los que se referían en las caricaturas y críticas de la época.
Díaz Covarrubias también entró primera, la comunicación fue por vía francesa, estaban dirigidos Jules César Janssen, fueron mediante telegramas, nunca de manera. Hay que recordar que pues habíamos tenido la incursión, la intervención francesa y no había todo el establecimiento de las relaciones México-francesas. Sin embargo, para este caso, los científicos de manera conjunta, tan de manera conjunta que al final del día la crónica, el estudio que se va a publicar es precisamente de la Comisión México-Francesa. Los resultados son compartidos. Y esto pues no pasa desapercibido, ¿no? Cómo la ciencia puede en un momento dado servir para unir aquello que la guerra, la política en ocasiones divide. Como se menciona en la crónica que hace Díaz Covarrubias, la colaboración de los científicos iba más allá de los intereses particulares y la exactitud de la ciencia era el fin común que todos tenían. Pues en ese momento era más importante contar con esas tablas astronómicas relativas a la medición astronómica, bueno, la medición de estas distancias, que cualquier diferencia que se hubiera generado en el pasado. El resultado, efectivamente, fue la publicación conjunta de las mediciones de ambas expediciones en 1875 y la crónica que, ya dijimos, fue publicada 2 años después o 1 año después, en 1876, en México, por Díaz Covarrubias. Y aquí viene algo también muy importante. La expedición no quedó a expensas solamente de sus recursos, sino que el gobierno japonés, a pesar de que no había relaciones diplomáticas, quizá en favor de la ciencia, decidió otorgar a las expediciones astronómicas, entre ellas la mexicana, y para la mexicana instaló una serie de líneas telegráficas de manera gratuita que le permitiera estar en comunicación con las distintas expediciones. Cuando Díaz Covarrubias le señala al enviado del gobierno que no era necesario, que él podía trasladarse a la ciudad para enviar los telegramas necesarios, le respondieron que era más cómodo que él contara del mismo de los gobiernos, en este caso gobiernos locales de Japón. Díaz Covarrubias, si bien estaba agradecido con esta diligencia, quería pagar el servicio. Fue en ese sentido que se lo manifestó al director, al personal encargado, pero las órdenes terminantes que tenían del gobierno imperial es de no permitir que se hiciera gasto alguno por parte de la expedición mexicana, porque el gobierno japonés deseaba cooperar en lo posible al buen éxito de los trabajos, sintiendo mucho, y esto muestra esa voluntad de apoyar, sintiendo mucho no poder alojarlo como lo hubieran deseado, debido a que la estación estaba alejada digamos, de la población donde podrían darle una habitación o una casa para la expedición. En el país asiático, como dijimos, no solamente hubo comisiones científicas extranjeras, sino también el propio gobierno japonés tenía su propio equipo de observación. Claro, bajo el mando del ingeniero hidrógrafo inglés Henry Sharban, quien estaba levantando en ese momento la Carta Geográfica de la Nación. Francisco Díaz Covarrubias en su crónica señala que Sharban era muy hábil en geodesia, pero no en astronomía, por lo que en diversos momentos se acercó al equipo mexicano pidiendo que le ayudaran y que le proporcionaran consejos para poder realizar adecuadamente la encomienda que le había encargado el emperador, el imperio japonés. En su crónica, él señala que con la mejor de las voluntades le dio consejos que la experiencia le había enseñado, porque hay que recordar que Díaz Covarrubias también era en ese sentido solamente un aficionado, pero que al final del día le suministró ejemplares de las obras que llevaba, en las cuales les indicó a todos para actuar con más acierto y sobre todo pericia para la realización de esta observación. Siguiendo las indicaciones del mismo Sharban, Díaz Covarrubias fue a la capital, a la capital de Japón, a Tokio, a examinar los instrumentos que pertenecen al gobierno y estar destinados al uso de mediciones ya no astronómicas, sino geográficas, y les dio su opinión. Y lo que lo sorprendió fue encontrar completa
de los instrumentos astronómicos fabricados en Inglaterra, los cuales, si bien consideraba que eran inferiores en potencia a los que se llevaban y dimensiones, estaban perfectamente construidos y sobre todo estaban nuevos, dado que habían sido recibidos recientemente. Quizá, pues a petición del mismo Sharman, que estaba realizando esta medición o carta de Japón. La expedición científica se ubicó cerca de Shinagawa, entre Yokohama y Japón. Además de ayudar a Sharman, Díaz Covarrubias instruyó a 2 japoneses, es decir, a 2 miembros del equipo de Sharman, Yamazaki y Takano Se, quienes le preguntaban en inglés sus dudas y, sobre todo, fueron preguntándole si los cálculos que se realizaban eran los correctos. En el caso particular, Díaz Covarrubias, en su crónica, señala que es considerable ya la difusión de la ciencia positiva entre las masas de la mayor términos de civilización y que precisamente esta colaboración era la que permitía comprobar que, a diferencia de las creencias metafísicas, la ciencia podía servir como un elemento de comunicación entre las naciones. La importancia del tránsito, de observar el tránsito de Venus en aquel momento, era determinar sobre la Tierra la magnitud de una distancia inaccesible, por lo que tenían que recurrir a procedimientos geométricos que serían cálculos, ¿sí? Y que serían cálculos a partir de la trigonometría. Y esta parte me parece que es sumamente importante rescatar, porque al final del día el lenguaje que se utiliza, este lenguaje matemático, el lenguaje de las ciencias, es el que trasciende la comunicación entre estos elementos del equipo nipón y de los equipos. ¿Qué sorpresas se llevaron? Bueno, que los primeros días de cielo estuvo nublado. No habían llegado a Pekín, se habían quedado en Yokohama y descubrieron que para esos días el cielo estaba nublado, con lo cual ya estaban albergando los temores de que no se iban a poder realizar las mediciones. Sin embargo, al final del día, el optimismo de algunos de ellos sí permitió que siguieran trabajando y aunque hubo algunas notas de pesimismo mencionadas, porque 8 de diciembre hicieron. Dice lo siguiente: 5 minutos llevaba yo de estar así atento, haciendo uso simultáneamente de la vista y del oído, cuando una leve interrupción de la línea circular que limitaba la imagen del sol me anunció que se había verificado el primer contacto, e inmediatamente consigné en mi registro las horas, minutos y segundos que había señalado el cronómetro. Es evidente que no estando visible antes de comenzar el tránsito, el verdadero contacto, o sea, la tangencia geométrica de su disco con el Sol, debe tener lugar un poco antes del momento en que se nota la interrupción del borde de este último astro, puesto que precisamente la ruptura de la línea que lo limita, por muy leve que sea, indica ya el principio de la superposición de ambos discos. En consecuencia, el instante apuntado conforme a la indicación cronométrica no debe considerarse más que aproximativo y sujeto, por tanto, a una ligera corrección, que efectivamente le apliqué después de esta manera, al observar el último contacto en que el borde de Venus señalaba en el día del Sol la misma leve interrupción y el instante. Así narra en su crónica Díaz Covarrubias el inicio y el final también de esta medición. Un momento quizá muy breve, acostumbrados a crónicas más extensas, bueno, este es un momento muy breve. Pero ese mismo día, 9 de diciembre del 74 en Japón, 8 de diciembre en México, Díaz Covarrubias envió un telegrama a México en el cual mencionaba que las observaciones del planeta Venus, de su tránsito, había sido un éxito y refería que se habían hecho las mediciones con exactísimos cronómetros y tomando vistas topográficas a cada instante. En la comunicación que envía, señala: el observatorio a media luz, el distinguido astrónomo, se refiere a Barroso, subido sobre una pirámide al lado de sus instrumentos, seguía, en medio del mayor silencio de todos los que mirábamos, los movimientos del planeta.
Cuando quería hacer alguna observación, la decía en voz baja, y un joven inglés que estaba a su lado alargaba la mano, tocaba una manecilla e inmediatamente unos golpecitos irregulares que traducía sin mirar la cinta de papel daban al sabio Covarrubias la opinión del sabio Jansen, que se encontraba a 700 millas. La comunicación a que se hace referencia entre las dos expediciones y que en este caso, gracias a las gestiones del gobierno japonés, ¿sí? Tuvieron contacto al instalar estas líneas telegráficas entre ambas instalaciones. Doctor Cienfuegos, ¿me escucha? La misión científica mexicana en Japón se consideraron exitosas. Doctor. Esta empresa. Doctor, ¿me escucha? Retorno. A diferencia de, recordemos, a través del viaje de San Francisco a Yokohama, vía el continente europeo, quienes han tenido la suerte de revisar que esta expedición realmente el mundo, porque Doctor Cienfuegos, ¿me escucha? Pasaron por África, pero bueno, recorrieron todo, le dieron la vuelta al mundo. Durante los primeros días del año, ¿qué es lo que van a hacer? Los miembros de la expedición se dedicaron a desmontar el observatorio. En estas jornadas... Doctor, ¿me escucha? Y fueron de alguna manera haciendo situaciones que podrían de la cultura japonesa. De igual manera, fueron visitados por la Comisión Angloamericana, que hicieron sus anotaciones en Nagasaki y que vinieron de alguna manera a tratar de compartir esa experiencia con la Comisión Mexicana. Como ya dijimos, al final del día, los resultados de la observación entre la Comisión Mexicana y la Comisión Francesa se publicaron de manera conjunta. Antes de despedirse de las tierras asiáticas, el señor llegar a Yokohama, que el gobierno japonés y publicar. Antes de su partida, Díaz Covarrubias señaló también algunas cuestiones, o podríamos llamar observaciones, que hace sobre el país que acaba de visitar, sobre la nación japonesa. Consideraciones muy sencillas explican el estado favorable del pueblo japonés al resucitar, o mejor dicho, al nacer a la vida internacional. Primeramente, la sencillez y benevolencia que parecen características en aquella raza. Después, el hábito secular de trabajo que todo lo moraliza, que todo lo hace fecundo y benéfico. Y por último, su educación política basada en las ideas de puede continuar su vida social y realizar sus progresos, a pesar de que careció de relaciones exteriores que los hubiera acelerado. Es una valoración subjetiva, por supuesto, es una valoración que atiende también al hecho de que se trata de un gobierno monárquico, un imperio, como lo conocemos, pero que permite ver las observaciones que los integrantes de esa comisión han hecho y propuso entonces a los astrónomos mexicanos un nuevo método para determinar la latitud de una estación. Y con la observación de Ben en Yokohama. Como se mencionó, hablar de esta última publicación les fue regalado por los japoneses antes de su partida, ya traducido al japonés, a los mexicanos. Esta expedición tiene una característica que me parece también fundamental. Es ya falló. Aparentemente ha fallado la transmisión del doctor Cienfuegos, quien ya no está en este momento en la reunión, de manera que ruego a don Rodrigo Vega que sigamos con nuestro tercer ponente en tanto recuperamos la conexión con el doctor.
De acuerdo, señor presidente. Nuestro tercer ponente es el doctor Víctor Velasco. Él es también miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística e investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Y la ponencia que hoy nos presentará se titula lo agropecuario en Mesoamérica entre el año 900 y el 1400. Tiene la palabra, doctor. Sí, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. El tema es, estamos viendo lo del déficit solar y sus problemas agroalimentarios que tuvo en las culturas prehispánicas entre el 900 y 1400. Y al final haré un poco la relación de qué tiene que ver estos problemas con el tránsito de Venus. Desde luego que hay que entender que a lo largo de la historia el déficit solar ha motivado a diferentes culturas en la búsqueda de alimentos en otros territorios. Esto ocasionó desde luego guerras, conquistas y ocupaciones de naciones, y nosotros no fuimos la excepción. También durante los déficits solares tenemos un problema, que son los problemas alimentarios, porque en el momento que el sol comienza a emitir menor energía, los primeros seres vivos que sufren este déficit solar son las plantas, y por eso vamos a tener en menor calidad y cantidad los nutrientes de las plantas. Aquí tenemos, en el lado izquierdo, tenemos lo que sería un poco la historia de la energía solar de los últimos 1000 años. Sobre todo, ya empezamos en una época donde tenemos las barras azules arriba del cero. Tenemos un periodo en el que tenemos mucha energía del sol y eso ha provocado el desarrollo de varias culturas. Cuando empieza entre 1300 aproximadamente hasta 1800, las barras azules son negativas, es lo que nosotros llamamos déficit solar, y eso ha provocado grandes conflictos, grandes problemas, y sobre todo en la parte alimentaria. Haciendo un pequeño pronóstico, y porque ahora ya estamos viviendo un déficit solar, y el día de hoy solamente es una muestra de lo que nos espera en los próximos años. Son días un poco más fríos, tenemos problemas en el sur de inundaciones, en el norte tenemos problemas de sequías, y tendremos que entender esta problemática. Este déficit solar ya empezó a principios de siglo, 2004, y se va a prolongar prácticamente todo el siglo XXI. Y la parte posiblemente más drástica que vamos a vivir va a ser entre 2030 y 2050. Aquí tenemos simplemente otra representación de que ya a partir del año 2000 tenemos el déficit de energía del sol y se va a prolongar prácticamente todo el siglo XX. Pero esto no ha sido nuevo, siempre ha ocurrido y volverá a ocurrir. Por lo que, ya que estamos viviendo un déficit solar, ¿cuál sería la solución? El gobierno federal anterior apostó por una reforma energética. Nosotros hemos siempre planteado que debemos ahora apostar por una reforma agroalimentaria para poder solucionar los problemas que tenemos. Por lo que sí sería muy importante que como nación apostemos en cuál será la reforma que va a, de alguna manera, dictar la política nacional en los siguientes años. Lo que vemos es que durante el déficit solar y para solventar los problemas agroalimentarios, Tenochtitlan tuvo que haber sido fundada precisamente en el lago de Texcoco. Y vamos a explicar por qué es esto y cómo solucionar esos problemas de alimentos que se tenían en todo el mundo.
Pero ¿qué problemas también tenían en esos momentos y que tenemos actualmente con el actual déficit solar? Pues hemos visto y se ha documentado que en diferentes fechas durante los déficits solares, la gran Tenochtitlan se inundó, y esto no ha sido nuevo, y ya lo tenemos actualmente tanto en el sur, sobre todo en Tabasco actualmente. Por lo que, ¿qué es lo que podemos hacer? Continuar con todos los problemas que se tienen o tratar de planificar y actualizarnos y ver cómo podemos vivir en un periodo de déficit solar. Vemos que también en el centro del país tenemos lo que se llaman erróneamente las lluvias atípicas, que esto no es nuevo, pero entonces aquí tenemos que voltear a ver qué tecnología fue desarrollada por las culturas prehispánicas para tratar de resolver algunos de los problemas agroalimentarios. Esto yo creo que es muy importante porque tenemos que utilizarla, actualizarla y tratar de resolver los problemas que estamos teniendo actualmente ya. Pues resulta curioso que mientras gran parte del mundo en un déficit solar que tenían problemas de alimentos, estaban en guerras, conquistaban otros países, robaban alimentos, hubo dos culturas que desafiaron completamente toda esta dinámica. En México particularmente fueron los aztecas y lo que actualmente es Perú, los incas. Y crearon dos estrategias que deberían ser utilizadas nuevamente para tratar de solucionar estos problemas agroalimentarios. En México, la chinampa fue y ha sido y será la tecnología de punta para tratar de resolver los problemas agroalimentarios. Y en Perú, sobre todo el cultivo en terrazas. Así que parecería que dos culturas del sol, si se unieran e intercambiaran la información sobre este tipo de cultivo, sería muy importante para poderlos implementar actualmente. ¿Qué características tiene la chinampa para resolver los problemas agroalimentarios? Bueno, por los cálculos que se tienen, si se cultiva en 1 kilómetro o 1 hectárea en una chinampa, se tiene cultivos mayores entre 7 a 10 veces si se hicieran en zonas de riegos. Y entonces aquí podemos ver la importancia de implementar esta tecnología y no solamente en el centro del país, sino sobre todo en las zonas donde históricamente siempre se inundan en periodos de déficit solar, por ejemplo, en Tabasco, sería muy importante implementar esta tecnología. Y aquí simplemente vemos una imagen, imagen de la gran Tenochtitlan con estas chinampas. Pero no solamente en ese periodo de déficit solar se tuvieron problemas de inundaciones. También tenemos que ver, hoy el día de hoy es muy ilustrativo, que vamos y continuarán bajando la temperatura y al menos se reporta ya en Tenochtitlan periodos muy fríos, periodos que pueden de alguna manera causar mucho daño a todos los cultivos. Entonces tenemos que pensar cuál sería la tecnología en el siglo XXI ante nevadas que pudieran estar en todo territorio nacional. Otro también problema que se tiene, y el día de hoy, y que los tuvieron las culturas prehispánicas, son los huracanes. Y resulta muy paradójico realmente que en pleno siglo XXI veamos los huracanes como un gran mal, como un gran desastre, cuando es un gran abastecedor de agua en todo el territorio nacional. Mientras las culturas prehispánicas siempre llamaban la ayuda de Tlaloc para que lloviera, los anteriores gobiernos federales rezaban para que dejara de llover. O sea, es paradójico. Creo que es importante entender que los huracanes no es el problema. El problema es cuando hay asentamientos humanos en las trayectorias históricas de los huracanes. Y aquí vemos, por ejemplo, que en 1537 en Guerrero hubo un gran huracán,
de tal manera que arrancaba los árboles de la raíz. Y eso solamente ocurre cuando tenemos huracán categoría 5. Entonces, no es inusual que tengamos actualmente huracanes categoría 5. O, por ejemplo, el 1573 en Veracruz, donde se caían los techos de las casas, que eso ocurre regularmente cuando tenemos huracán categoría 3 o categoría 4. Entonces, en territorio nacional tenemos la ventaja de tener huracanes tanto en el Atlántico como en el Pacífico, que alimentan al territorio nacional de aguas, y la mayor parte de esta agua no es utilizada, se van a las aguas negras. Entonces, es importante cambiar el paradigma de estar viendo estos fenómenos naturales que nos dan un elemento tan importante como es el agua y que además es gratis, y que nosotros no lo estamos utilizando ni para resolver los problemas agroalimentarios, ni para resolver los problemas energéticos que tenemos en el país. Y aquí resulta interesante que si en estos momentos estamos utilizando, estamos viendo las inundaciones, sería muy importante que no reconstruyeran las zonas afectadas, porque reconstruir significa que vamos a copiar exactamente lo mismo, y lo que vamos a hacer es reconstruir zonas vulnerables ante huracanes. Lo que debemos hacer es cambiar completamente la tecnología y recordar que todas las culturas prehispánicas, sobre todo las mayas que estaban en la costa de México, jamás construían sus casas al ras de la tierra, sino lo hacían 1 o 2 metros. Entonces, recomendación para todas las zonas afectadas es que tenemos que copiar la tecnología antigua y no permitir que nadie habite en la planta baja, sino el primero o segundo piso. Otra tecnología se tiene que son las casas hidráulicas, que en el momento que comienza a inundarse una zona, automáticamente flota. Creo que tenemos que pensar en tecnología que resuelvan los problemas y no utilizar mala tecnología que hasta el día de hoy no han resuelto ese tipo de problemática que tenemos en el país. También los aztecas se enfrentaron ante la problemática de sequías, y que la tenemos actualmente en el norte del país. Por eso, cuando fundan Tenochtitlan en el lago de Texcoco, lo que hacen es tratar de tener una gran cantidad de agua que permita la producción de alimentos en la gran Tenochtitlan. Y yo creo que tendríamos que pensar de alguna manera cómo solucionar los problemas del norte de sequías, pero los problemas de sequías nunca han sido solamente cuestión del norte. Durante 1300 a 1800 tenemos a lo largo de todo el territorio nacional problemas de sequías, que desde luego esto abarca problemas en la producción de alimentos y problemas de la salud. Así que tenemos que pensar muy seriamente en cómo vamos a afrontar estas sequías que vamos a tener. Y aquí simplemente es mostrarles que no solamente esto es de hoy, anteriormente se reportan sequías en el norte, centro y sur del país que pueden durar entre 5 a 10 años, para que entendamos la problemática en la que estamos enfrentando. Así que si tenemos en unas zonas mucha agua que podrían ser abastecedores de alimentos, tenemos que estar pensando en cómo vamos a, de alguna manera, en qué lugar podemos juntar, crear nuevos graneros para solventar cuando tengamos un problema más serio. Simplemente son datos históricos que podemos ver que durante 1300, 1800, a lo largo de todo el país siempre tenemos sequías muy severas y que han afectado la parte de producción de alimentos. Y aquí en la última parte es la conexión, y esa es nuestra hipótesis, de la importancia que tenían todas las culturas prehispánicas sobre observar Venus en particular. No es solamente casual, todo indica que el tránsito de Venus en las diferentes épocas que se tenían registrado nos permitían de alguna manera saber cuándo teníamos mucha energía del Sol. Esto indicaría que se tenían que preparar cuando hay déficits solares como los que tenemos actualmente. Y aquí en el panel inferior, nuevamente tenemos, si son las barras
positivas, vemos que tenemos mucha energía del Sol, vemos la observación del tránsito de Venus, luego tenemos un déficit del Sol, tenemos barras negativas, nuevamente tenemos mucha energía solar, tenemos observación del tránsito de Venus, después tenemos nuevamente baja energía del Sol, la última observación del tránsito de Venus, y todo indicaría, y es una hipótesis que hemos manejado, que el tránsito de Venus les ayudaba a entender qué periodos tenían mucha energía del Sol para tratar de solventar cuando se tenía poca energía del Sol. Y eso sería todo de la problemática que se tiene durante la época prehispánica. La problemática agroalimentaria, creemos que la chinampa es una de las soluciones a la actual problemática que tenemos en las zonas inundadas y que sería de ser complementada, por ejemplo, con toda la tecnología que desarrollaron los incas. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Velasco. Señor presidente, ¿desea hacer algún comentario sobre la presentación del doctor Víctor Velasco? Muchas gracias. Me parece que las presentaciones que hemos escuchado muestran la evolución de la astronomía nacional desde muy antiguo, por lo que se refiere a la presentación del doctor Velasco, pero particularmente en el siglo XIX, tanto por lo que se refiere al doctor Ángel Mireles, como por lo que se refiere al doctor Cienfuegos Salgado. Y quiero hacer dos observaciones. Efectivamente, el gobierno comienza a utilizar los conocimientos científicos que se habían venido acumulando en el siglo XIX y los hombres de ciencia que se habían venido preparando y que conocían las ciencias de una manera mucho más profunda que aquella que se pudiera suponer. El que, por ejemplo, don Francisco Díaz Covarrubias haya sido un ingeniero geógrafo que sin embargo tuviera un conocimiento profundo de la observación astronómica, es porque la metodología y el método científico directo que le dio su preparación originaria en ingeniería y que lo llevó por medio de la geografía a lograr un conocimiento astronómico por sí mismo, pero auxiliado con la importación de textos y conocimientos que vinieron de otros países. No existe una conexión entre el profundo conocimiento astronómico prehispánico y los conocimientos de lo que se llama en materia de astronomía el México moderno, porque no hubo ningún cultivo de este conocimiento debido a que solamente se acudía a él por razones prácticas. Lo utilizaban los marinos, lo utilizaban los topógrafos, se utilizaba para determinado tipo de viajes, para la medición de alturas, de distancias, etcétera, y eso fue lo que fue llevando a los mexicanos a tener astrónomos en su campo. Es muy interesante ver que aquellos ingenieros geógrafos que se dedicaron a la astronomía fueron presidentes de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Es el caso de Anguiano, es el caso de Gama y Cruz, que luego fuera también rector de la Universidad Nacional, y por supuesto es el caso de Jiménez, de Francisco Jiménez, que fue en su origen el que propuso ir a Japón a realizar esta observación del tránsito de Venus. Es decir, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en el siglo XIX fue el lugar donde se cultivó y practicó la ciencia, pero también donde se sugirió que el Estado debía tener una política de Estado en materia de ciencia y donde se sugirió que se fueran creando diferentes instituciones
que tomaran esta ciencia para mejor gobernar. Es el caso de la estadística que finalmente logró en 1885 el levantamiento del Censo Nacional, ya de la época independiente, y que dio lugar a que se creara la Dirección General de Estadística. Varias funciones que había venido desempeñando la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística comenzaron a desempeñarse por oficinas del gobierno, cada día más importantes y cada día más indispensables para el buen gobierno. Es parte del tránsito no hacia la modernidad, sino a la política de Estado. La modernidad la practicaban los individuos, pero no era una cuestión institucional. Y la construcción de la modernidad en materia científica pasaba por dos vías. La de la preparación dentro del país, así no hubiera las instituciones que enseñaran estas especialidades, y el ir a Europa o a los Estados Unidos a adquirirla. El papel de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, pues, en el siglo XIX fue fundamental para promover y lograr la creación de las instituciones que dieron finalmente sentido a la política de Estado para la ciencia, que es la que logra aterrizar durante los diferentes gobiernos de Porfirio Díaz y encuentra su expresión final después de la Revolución Mexicana. Yo quiero agradecer el esfuerzo sobre todo del doctor Cienfuegos, que se ha quedado pues con su narrativa cortada en un momento muy interesante, que era justamente cuando iba a llegar a este momento, y yo quisiera, si nos está escuchando, ver si cuando menos en esta segunda parte nos puede decir algo, pero le pido a don Rodrigo Vega que le dé la palabra a cada uno de nuestros ponentes en esta segunda ronda por algunos minutos para completar lo ya expresado. Muy bien, señor presidente. El doctor Ángel Mireles desea agregar algo más a su exposición. Tampoco lo veo. Sí, estoy acá. Sí, aquí está, ya te vi. Sí, me gustaría, no sé cuánto tiempo puedo disponer para concluir. 15 minutos. Yo creo que en menos. Gracias, doctor. Bien. Voy a compartir pantalla. Habíamos quedado en la relevancia que tenía esta fotografía para que el observatorio de Tacubaya fuera invitado ante los demás observatorios para participar de este proyecto científico de cooperación internacional. Y bueno, se da mediante una carta de Mouchet a Ángel Anguiano, fechada en 10 de mayo de 87, donde lo felicita por las características de esta fotografía y lo invita para que se aprovechen las condiciones que tenía Tacubaya, que eran prácticamente inmejorables, según se dice en esta carta, y que demostraba también la habilidad de los observadores mexicanos, que sorprendían por la calidad de las tomas a sus pares europeos. Y posteriormente se da esta negociación, como ya se indicó, cómo existe esta mediación de la incipiente comunidad científica, ingenieros geógrafos, astrónomos, ante la clase gubernamental, para que se fomentara este tipo de participaciones de los mexicanos, de los sabios mexicanos, en diferentes proyectos, no solo de astronomía, sino también ya se habían dado algunas otras participaciones en congresos geográficos, después se va a dar la participación en congresos eléctricos y demás. Y bueno, como bien se señalaba, la venia de don Porfirio Díaz pues fue fundamental. Y aquí coloco una cita de un texto de Ileana Kinichi que explica esta relevancia para estos países al tratar de verse como civilizados ante sus pares europeos. Y dice aquí, se trata entonces de adquirir lustre científico, pero también una identidad política, especialmente en el caso de las colonias, por informar a la madre patria. Esto es también para los observatorios australianos, pero también de México,
con Tacubaya o naciones jóvenes como Argentina, Brasil o Chile, igualmente en competencia entre ellos. La razón del fracaso de estos últimos se explica por su prisa de sentarse en la misma mesa que las otras naciones, subestimando los recursos financieros y técnicos necesarios para participar en esta empresa, personal, materiales, etcétera. Como trataban de correr al mismo ritmo, por citarlo de una manera metafórica, y tratar de alcanzar esta modernidad pretendida de hacer ciencia para ser considerada una nación moderna, que pues obviamente, como ya vimos en una de las gráficas, estos últimos observatorios, el de La Plata, el de Río de Janeiro, el de Santiago, pues van a tener que ser sustituidos por la participación de otros observatorios mucho mejor dotados, con mayores recursos, y pues que fue una pena. Curiosamente, el de México pues no va a claudicar, va a tratar de centrar sus actividades en estos proyectos de cooperación internacional, pero también va a tener, el precio va a ser caro. Aquí vuelvo a colocar en la misma gráfica que ya habíamos visto hace unos minutos, de cómo son sustituidos estos últimos observatorios señalados. Santiago, La Plata y Río de Janeiro, pues van a salir de este proyecto de cooperación científica internacional. Y nos queda también una pequeña reflexión sobre la evolución del análisis científico, que va a evolucionar de dibujos o simples diagramas a una cuestión mucho más fija, mucho más fácil, manipulable, susceptible de análisis, como son las fotografías, y también estas reflexiones de la ecuación personal, de cómo todas estas diferencias de los observadores, como ya bien señalaba el doctor Cienfuegos, buscando esta paralaje solar, en el caso del tránsito de Venus de 74 y posteriormente de 82, pues requerida del concurso de un gran número de observadores, o del mayor número de observadores posibles a lo largo del mundo, y tratar de uniformar las cifras, uniformar métodos, instrumentos, técnicas y demás. Y pues va a ser un proceso bastante difícil de tratar de obtener resultados más o menos parecidos para todos. Y también va a ser el fomento de este nacionalismo científico, tratar de sentarse a la mesa de como ya vimos, de las grandes potencias modernas, en el caso de Francia, que va a liderar este proyecto, y de manera paralela a los Estados Unidos con el proyecto ya de otro tipo de astronomía, la astronomía más de la naturaleza de los astros, y que Pickering va a centrar sus esfuerzos y va pues a escindirse como un programa ajeno a este de la Carta del Cielo y del catálogo astrofotográfico. Aquí coloco una cita del astrónomo Luis Felipe Rodríguez, de una reflexión también sobre la importancia de la imagen en esta época del siglo XIX para analizar todos estos fenómenos. Ya señalaba el doctor Cienfuegos las imágenes de Barroso, ya hablaba un poco sobre ello, sobre la gota negra, y de cuál es el efecto y la reflexión que nos queda al tratar de captar estos momentos relevantes para la historia de la astronomía, como fueron los tránsitos venusinos, los tránsitos de Mercurio en algún otro momento, la Carta del Cielo, catálogo astrofotográfico, los eclipses, que después Joaquín Gallo va a observar un eclipse en Chiclayo, en Perú, en 1944, y que incluso van a montar la bandera de México en el observatorio allá en Perú, y es pues una proeza para la época, que incluso tenía miedo de que en plena Segunda Guerra Mundial pues trataran de atacar el barco, la embarcación mexicana por parte de los contendientes en esa guerra. Y como capítulos de la historia de la ciencia, en medio de situaciones bastante complicadas. El telescopio debía requerir ciertas características. Aquí con el que se contaba en Tacubaya, que actualmente se encuentra en Tonantzintla, Puebla. Cumplía con todas estas características. Eran 2 anteojos pareados, nos dice allí. Ahí están las características físicas del mismo, fabricado por Grove, y el inconveniente va a ser que a partir de 1897 se van a presentar algunas fotografías borrosas. Va a haber algunas fallas en el aparato, y se tendrá que llevar a Massachusetts para que se repare el mismo. Entonces, durante estos años, pues la toma la captura de tomas para el catálogo y la carta, pues se va a detener hasta el año de 1900, cuando se va a reanudar en México.
Aquí coloco al lado izquierdo una fotografía de hace 3 años, 3, 4 años, de este principal instrumento que está situado en Tonantzintla, y a la derecha es una máquina que va a hacer las veces de depuración de los cálculos y de las observaciones. Estas pequeñas placas, como ya veíamos, de algunos cuantos centímetros, se van a meter en esta especie de microscopio o de máquina microscópica, y que van a tratar de depurar los resultados, de eliminar las simples manchas o máculas que se dé por alguna imperfección de la película fotográfica o de alguna mala observación o falla del telescopio. Y bueno, esta es una de las imágenes más conocidas del instrumento, que se encuentra en varias descripciones como las de Guillermo Beltrán y Puga y del mismo Ángel Anguiano, en diferentes publicaciones y en el mismo anuario del observatorio. Bueno, lamentablemente la participación del observatorio pues absorbió la mayor parte de los esfuerzos y de los recursos e incluso humanos que pues va a tratar de sustentar, pero lamentablemente pues todo esto tiene un precio. Nos dice aquí Anguiano en su presentación del segundo congreso en 96, pues que él estaba bastante nervioso porque las condiciones del observatorio de Tacubaya no eran las ideales como tal se había pensado. La altitud era buena, pero al ser una altitud demasiada, se decía que también las tomas no eran lo suficientemente oscuras. Se contaba con una contaminación de carácter ambiental, y la vibración ya ante el crecimiento de la mancha urbana de Tacubaya, pues los carruajes que iban pasando en esa localidad, pues ya afectaban la adecuada observación y la vibración de los instrumentos. Entonces había pues temor de que todo este trabajo pues fuera en vano. Y bueno, Anguiano insistía a finales del siglo XIX en el anuario, la principal publicación del observatorio, que pues se tratara de fomentar la vocación en los más jóvenes y que trataran de acercarse a las diferentes disciplinas, que se contaba con pocos profesionales en las diferentes ramas de la ingeniería. Aquí, bueno, también la cuestión económica va a ser importante, cómo se encomienda a compañías particulares para que hagan las impresiones de las placas, tanto en cobre como en vidrio, que ya señalaba que muchas de estas placas se van a encontrar en la Biblioteca Nacional de México, bajo custodia de la UNAM, y siempre va a haber negociaciones en cuanto a las diferentes compañías. Va a ser relevante que también la búsqueda de recursos, tanto de las compañías como de los gobiernos, va a ser una negociación en ese sentido. Y bueno, ahí señalo esta propuesta de la compañía Mazar para que Tacubaya, el observatorio de Tacubaya, dejara su compromiso con la compañía Schützenberger. Presento solamente aquí una parte de una de las cartas, donde se avisa al observatorio de Tacubaya que ya estaban listas algunas de las tomas, pero que se había extraviado alguna de un eclipse. Entonces ya se establecían algunos nexos entre los centros de observación, las compañías particulares, y para tratar de cumplir con la mayor cantidad y calidad posible en estos compromisos internacionales. Para inicios de siglo, obviamente, la preocupación va a ser también de orden institucional. El observatorio va a entrar va a ser parte de la Escuela Nacional de Altos Estudios como una preocupación de investigación. Y bueno, va a tratar de cumplirse de la mejor manera posible. A veces va a ser imposible por causa de lluvias, por causa de lodo, las vibraciones e incluso las mismas enfermedades de los observadores. Los diferentes directores de Tacubaya van a dar cuenta de que muchos de los empleados o varios de los empleados van a dejar ese trabajo por infecciones en los ojos. Y ya esto los va a hacer poco aptos para la observación nocturna. Entonces, al haber pocas personas preparadas, pues Anguiano, entre los demás directores, va a destacar mucho esta preparación, esta falta de vocaciones, y trata de convencer al gobierno de que se fomente cada vez más. Encontré esta carta en 1951, bueno, de 1951, donde se trata de invitar
al Observatorio Mexicano de que apresure todos estos trabajos que han sido detenidos, y a partir de 29 a 46 prácticamente hay poca documentación. Las preocupaciones del observatorio van a ser otras ante la fundación de otro observatorio en Tonantzintla, que pues va a desfasar, va a quitar recursos, o se van a fortalecer otras instituciones, y el observatorio de Tacubaya pues va a caer cada vez más en el abandono ante la preocupación de la astrofísica que van a tener en Tonantzintla, y aquí va a ser una astronomía en Tacubaya mucho más conservadora, mucho más decimonónica, y Gallo, sobre todo el ingeniero Gallo, pues va a tener preocupaciones por cumplir, pero son esfuerzos ya bastante vanos. Finalmente se nos dice que el proyecto va a caer en este abandono a partir de la década de 50. El telescopio se destina a Tonantzintla, está bajo custodia de la Universidad Nacional, y bueno, ya no hay una participación activa del Observatorio Mexicano. Aquí coloco algunos de los números que he encontrado. En cuanto a la Carta del Cielo, se cumplió con el 50.4%, las placas tomadas solamente 27.8%, no se obtuvieron 21.8%. Se abandona el refractor Carta del Cielo en 1970. Se arrumba entre comillas, en este observatorio o en Tonantzintla, y posteriormente el instrumento fue rescatado por los doctores José Peña y Marco Arturo Moreno Corral, que intentaron buscar planos para volver a darle vida a este instrumento maravilloso. Estas fotografías las tomé hace algunos años, y que ha servido mucho para escuelas de verano, para escuelas de astronomía de verano de Centroamérica. Estudiantes, sobre todo de las licenciaturas en física de esta región del mundo, vienen a aprovechar sobre todo este instrumento que se utilizó para la Carta del Cielo, ante la carencia en sus lugares de origen, y que pues les ha servido mucho para iniciar sus observaciones y sus prácticas profesionales. También un punto importante es la integración de la mujer en este proyecto de la carta y del catálogo astrofotográfico. Estas fotos son de los observatorios del Vaticano y de Catania, de cómo la percepción del género femenino es positiva. Yo diría que es positiva, porque se creía, y yo creo que todavía sigue siendo así, que la mujer tiene ciertos detalles, cierta afinidad y cierta finura para percibir ciertos detalles, y aquí ellas eran las responsables de hacer esta medición de las placas mediante esa máquina que vimos, esa máquina micrométrica, y ellas eran las encargadas de hacer una catalogación mucho más fina, mucho más especializada, de que los hombres no hacían, que estaban más enfocados en hacer las observaciones directas. Y coloco aquí algunos nombres que he encontrado en esta investigación: María González, Carmen González, hermanas; Coral Rego, Luz Ortega, María Moncada y Dolores Moncada, también hermanas; y Carmen García Travesí. Algunos de los nombres, no me he dado a la tarea de investigar más, pero estos son algunos de los nombres de las señoritas que se dieron a la tarea de apoyar con estas labores de cálculo, pero sobre todo de discriminación y de catalogación de la intensidad de las estrellas por medio de las técnicas micrométricas. Y bueno, aquí una especie de reconocimiento que le hace aquí el ingeniero Valle a la señorita García Travesí, y dice allí, bueno, hay un respeto por la vida privada de esto, hay reglamentos internos de las instituciones, no había una intromisión a la vida privada, pero había un reconocimiento a la labor tan importante que ellas tuvieron en el desarrollo de este proyecto. Se habla si hubo una especie de éxito parcial y un fracaso global. Algunos estudiosos, y bueno, yo me incluyo en ese posicionamiento, yo diría que no fue fracaso, dado que se nos hereda una infraestructura importante para que México fuera partícipe de estos proyectos. México obtuvo reconocimiento, como bien señalaba el doctor Hugo Castro. La modernidad y la institucionalización pues son cuestiones a veces que son paralelas, pero que requieren del reconocimiento mutuo, de la negociación ante las instancias correspondientes, para que este país pues siguiera destacando. Y bueno, algunas referencias del trabajo, pues la obra de Ángel Anguiano, la obra del doctor Jorge Bartolucci, y obviamente las fuentes importantes como la de Díaz Covarrubias, Mónica de la Guardia,
Jérôme Lamy, que nos da una perspectiva bastante crítica en cuanto al liderazgo europeo de esta empresa de la Carta del Cielo, la tesis doctoral del doctor Héctor Mendoza, Marco Moreno, que se ha vuelto un clásico para los estudios de la historia de la astronomía y de la ciencia en general en México, y un estudio interesante de Adela Pineda, de cómo hay un exotismo en estas expediciones iniciales para que México tuviera reconocimiento y tratar de adentrarse en estos programas de investigación, y pues que es importante siempre la mirada del otro, que como ya señalaba el doctor Cienfuegos, pues va a ser interesante también. Y un trabajo fundamental, el de Enrique Telles, para conocer estos trabajos de fotografía y de gestión bajo el gobierno de Díaz y la gestión del ingeniero Ángel Anguiano. Y pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Mireles. Doctor Velasco, ¿quiere señalar algunas conclusiones de su exposición? Sí, muchas gracias. Unas pequeñas reflexiones. Parecería que es muy paradójico que los mismos problemas que tuvieron esta expedición a Japón son los mismos que se tienen actualmente en la ciencia en general en México. Y que muchos de los problemas que se tenemos que resolver solo se van a lograr a través de realizando una ciencia y resolver los problemas, por ejemplo, de alimentos, problemas de nevadas, problemas de sequías, problemas de inundaciones. Tenemos que buscar posiblemente la tecnología que ya se inventó en las culturas prehispánicas en situaciones climáticas muy parecidas. Sí es muy importante la cooperación internacional científica, pero había que tener mucho cuidado, porque si nosotros pensamos que copiar lo que hacen otras potencias es hacer ciencia, entonces deberíamos empezar porque era una bomba y aventársela a otro país. Entonces hay que tener mucho cuidado en la cooperación internacional. Sobre todo en los déficits solares, todo indica que hace 300, 400 años se ha creado toda la tecnología para resolver los problemas actuales que muchos países no lo han desarrollado. Así que ante esa problemática, sí es necesario nuevamente el apoyo a la ciencia, a la tecnología, es importante el apoyo a las artes, es muy importante. Ante la problemática mundial, tenemos que volver a regresar al pasado y retomar lo mejor que hemos tenido. Ese era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Velasco. El señor presidente quiere hacer una reflexión final. ¿Estará el doctor Cienfuegos audible? Doctor David Cienfuegos. Esto es como ya hemos dicho en otras ocasiones que es como las sesiones espiritistas. Preguntamos, ¿estás ahí? Manifiéstate, muévete. ¿Quién está? Realmente a veces la tecnología nos hace pensar en estas cosas y bueno, esta inestabilidad de Internet que a veces se manifiesta con mayor profundidad en algunos aparatos, nos ha impedido escuchar del todo al doctor David Cienfuegos. Creo, en consecuencia, que le volveremos a invitar en algún otro momento, pero de cualquier manera ya tenemos una noción muy clara de cómo fue el viaje de esta expedición astronómica al Japón y de qué manera 5 ingenieros de diferentes digamos, experiencias, pero que todos habían coincidido en la matemática y en la astronomía, constituyen finalmente una comisión muy bien avenida y muy eficiente. Esto se ve inclusive en los informes de las otras expediciones que participaron en estas observaciones. Y orgullosos en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, porque los 5 eran miembros de nuestra sociedad y porque 3 de ellos
destacaron de una manera muy notable en la evolución posterior colonial con que México arribó al siglo XIX, a la ciencia ya moderna, como bien señala el doctor Mireles, con que salió del siglo XIX, con todo y sus deficiencias, con todo y que se trataba de pasos que pretendían seguir los que se daban en otros países. Fue un esfuerzo notable y un camino que se anduvo con gran interés por parte de muchos mexicanos que quisieron hacer ciencia. En ese momento la ciencia no era una obligación, sino un lujo. Se practicó, sin embargo, por muchos mexicanos que su curiosidad, que sus posibilidades, que su preparación, pero sobre todo su empeño, los llevaron a servir a la causa más importante del pensamiento. Mucho después nos hemos enterado que hombres de ciencia los hemos tenido durante centenas de años, pero que lo importante a final de cuentas es mirar hacia adelante y ver de qué modo vamos a aterrizar una ciencia que nos sirva de mejor manera, no solo en la práctica, sino en el conocimiento del mundo, del universo, de sus alrededores y de nuestro propio futuro. Yo creo, pues, en consecuencia, que hoy hemos dado un paso en esta historia que vale la pena contar y recontar. La historia de la astronomía en México se remonta pues a todo el tiempo en que los habitantes han estado contemplando el cielo. Bien dice el video con que nos promovieron esta sesión, mirar el cielo provoca preguntas y las preguntas exigen respuestas. Encontrar las respuestas es la tarea de la ciencia y es la tarea del pensamiento. Así pues, yo le pido al doctor Rodrigo Vega que nos despidamos para que vayamos pensando en la siguiente sesión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos quienes están conectados en la sesión. Me resta recordarles que la siguiente, que es la cuarta, se intitula La ciencia como política de Estado. Número 1, se llevará a cabo el miércoles 25 de noviembre a las 18 horas y seguiremos presentando investigaciones relativas a la historia de la astronomía en nuestro país en los siglos XIX y XX. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Agradezco la presencia de la doctora María Eugenia del Valle, ya estoy poniéndole agua al valle, de la doctora María Eugenia del Valle Prieto, quien es nuestra directora de Relaciones Internacionales, y del maestro Óscar González Azuela, a quien le agradezco sus pensamientos y su sonrisa. Muchas gracias por tu presencia, mi querido Óscar. Doctor Mireles, muchas gracias. Doctor Víctor Velasco, muchas gracias. A todos nuestros consocios y asistentes que nos acompañaron esta fría tarde, les mandamos un abrazo caluroso para que sigamos estando juntos en esta aventura del pensamiento. Demos un aplauso a nuestros ponentes del día de hoy. Espero que este aplauso al doctor Cienfuegos, donde quiera que se encuentre, le llegue con la suficiente fuerza para que se corrija la inestabilidad del Internet. Muchas gracias a todos. Señores, pasen muy buena noche y que no se detenga el pensamiento. Buenas noches.